Hola, buenas tardes. Camila, bueno, Juan Manuel no está, ¿verdad? Es decir que ya podemos arrancar. Bueno, buenas tardes a todos. Felicitaciones a los que sortearon el obstáculo del primer parcial y aliento, si están escuchando, a los que no pudieron superarlo. Si no están presentes, a través de los compañeros, la debida motivación y aliento para seguir adelante. Porque todo lo que estudiaron o aprendieron hasta ahora queda reservado en algún cajoncito de la memoria y no es tiempo perdido, no es tiempo dilapidado. Es tiempo que va a servir y se va a capitalizar en la próxima cursada o cuando tengan la posibilidad de volver a rendir. Bien, el tema de hoy, chicos, si puedo arrancar, si no hay nadie que quiera hacer alguna pregunta antes o introducir alguna cuestión, es la culpabilidad. Hoy hay 29, tengo un solo chat. Buenas. Bien, todos saludos. Muy bien. Continuando con el análisis de la teoría estratificada del delito, habiendo cumplido ya con los requerimientos o la verificación de la existencia de una acción o una omisión en el mundo real, en el mundo físico, verificada que esa conducta encuadra en un tipo objetivo y eventualmente se trate de una imprudencia o de una conducta dolosa, las distintas tipicidades subjetivas, superado el filtro de la antijuridicidad por ausencia de tipos permisivos o de causas de justificación o eximentes de culpabilidad, por eximentes de responsabilidad, llegamos a lo que se conoce como el puente o el vínculo subjetivo del autor con el injusto. Esto es la culpabilidad. El vínculo subjetivo del autor con el daño o peligro corrido por el bien jurídico. El principio de culpabilidad emana directamente de la Constitución y tiene en consideración fundamentalmente el carácter de persona del sujeto involucrado en el conflicto. Es decir, la condición de persona, la afectación del principio de culpabilidad importa el desconocimiento del sujeto como persona humana. Cuando vimos los límites al poder punitivo, tratamos el principio de culpabilidad, pero el principio de culpabilidad en sentido amplio, que es la exclusión de la responsabilidad objetiva, la exclusión del caso fortuito, del accidente. Ese es un paso fundamental, pero que requiere un ajuste en función del principio de reserva contenido en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Es decir, no basta para satisfacer el principio de culpabilidad la exclusión del caso fortuito. A nadie puede imputársele una acción prohibida si no ha tenido la posibilidad, cuanto menos, de prever el resultado de su comportamiento, pero también cuando no le haya sido posible conocer la conminación penal, conocer la prohibición. En el caso concreto.
Es decir, todo esto significa que al sujeto no le era exigible. Hemos hablado muchas veces acerca de el carácter pedagógico de las normas, es decir, la persona, hemos hablado muchas veces de la motivación del autor, ¿verdad? Que el autor debe conocer la norma para poder motivarse. Si no le es posible conocer la norma o no le es exigible ese conocimiento, no se satisface el principio de culpabilidad en el sentido de que no se le puede exigir, no se le puede reprochar algo que desconoce. Entonces, podemos decir que tenemos dos niveles en el principio de culpabilidad. El de la exclusión de la punibilidad en los supuestos de casos fortuitos o accidentes no previsibles, y el de exclusión de la punibilidad por no haber podido conocer la combinación o adecuar la conducta conforme a ese conocimiento. Insisto, resulta imposible que una persona se incline por la adecuación a una norma si la desconoce. Por lo tanto, quien desconoce, esto tiene estrecha vinculación con lo que hablamos la semana pasada, no la semana pasada, la última conversación o charla que tuvimos respecto de el desconocimiento de la norma, ¿no? El error de prohibición. Hicimos referencia porque se presume que el derecho es conocido por todos y no existe posibilidad de eximirse de ese conocimiento en lo que tiene que ver con el derecho privado. Pero en el derecho público y en el derecho específicamente sancionatorio, el principio de culpabilidad es el eje fundamental por el medio del cual a la persona se le puede formular un juicio de reproche, porque al conocer y poder motivarse conforme a esa comprensión, tenía la posibilidad de actuar de ese modo. Por lo tanto, el conocimiento le era exigible y la capacidad de actuar del modo correcto o adecuado al orden jurídico también le era exigible. Bien. Esto último, es decir, el segundo nivel de análisis de la culpabilidad, del principio de culpabilidad que tiene en el poder actuar del modo correcto el segundo nivel, se traduce con puede ser traducido con el principio no hay pena sin exigibilidad. Bien. ¿De dónde nace que la persona, que el concepto de persona es fundamental? Y porque la persona supone un espacio de libertad y autodeterminación. La democracia no existiría si no se presume que todas las personas son libres y capaces de decidir, de elegir. Por eso se parte del presupuesto constitucional de la libertad de autodeterminación, que no puede ser en su totalidad medida en términos empíricos, pero sí pueden existir señales de una mayor o menor posibilidad de autodeterminación. El problema del determinismo o del libre albedrío es una cuestión de filosofía sobre la que se discute desde hace siglos. Y no creo que esta sea la ocasión para ingresar en el mismo. Basta con decir que el presupuesto constitucional, nuestro diseño constitucional,
tiene como punto de partida la idea de que la persona, dadas determinadas condiciones, obviamente, tenemos que hablar de una persona mayor de edad y con su capacidad de sus funciones mentales completas, es libre y puede autodeterminarse, es decir, no está condicionada ni determinada a la comisión de delitos como suponía el peligrosismo biologicista. No es que es un hombre delincuente en el que el signo de su peligrosidad está dada en el delito. No, es una persona libre y responsable. Y por lo tanto, en determinadas condiciones se le puede exigir un comportamiento. Y cuando no lo lleva a cabo conforme lo esperado, según el orden jurídico, le puede ser reprochado porque le era exigible. Cierro esta parte introductoria y me lanzo con el concepto de culpabilidad. Mantengo el tema del principio de culpabilidad, pero ya desagregado, levemente desagregado. Cuando decimos que una persona es culpable, queremos decir que no es inocente. Pero este concepto de culpabilidad es muy amplio y abarca diferentes supuestos o diferentes límites alius puniendi. Por principio de culpabilidad, decimos que únicamente puede culparse a quien ha llevado a cabo el hecho. Es decir, no se puede responsabilizar o culpabilizar a alguien por hechos ajenos. Pero además, conforme el principio de exterioridad, como vimos también, únicamente se lo puede hacer responsable por un hecho, no por una forma de ser o por una forma de pensar característicos del derecho penal de autor. El principio de culpabilidad también abarca esto que hemos visto recién, que tiene que ver con el principio de dolo culpa, que excluye los supuestos en los que no hay otra cosa que la causación de un daño, pero sin vínculo subjetivo, sin ese puente personal, esa relación psicológica con el hecho. Esto se da en muchos supuestos, en supuestos específicos que vamos a ver si podemos abordar al final, como los delitos calificados por el resultado, el versari in re ilícita y la actio libera in causa. Pero bien, digamos que estos tres principios son esenciales, o sea, la responsabilidad por el hecho propio, la responsabilidad por el hecho y no por las características de la persona, y la responsabilidad o el principio de culpabilidad relativo al vínculo de dolo o culpa. Esto en términos generales es lo que se conoce como culpabilidad. Pero nosotros tenemos, además del principio de culpabilidad, una categoría específica dentro de la teoría del delito, que es lo que se conoce como culpabilidad en sentido estricto. Y esto tiene que ver a las condiciones psíquicas del autor y al contexto en el que se desarrolla el comportamiento. Bien, repito que en sentido estricto no hay pena sin reprochabilidad, y la reprochabilidad nace desde el momento en que el sujeto podía hacer algo distinto a lo que hizo y le era exigible en esas circunstancias particulares. Todas las causas de inculpabilidad son supuestos de inexigibilidad de otra conducta. Existe
grave afectación del ámbito de autodeterminación, del espacio de libertad de decisión, cuando el sujeto tiene una incapacidad psíquica para comprender la antijuridicidad, o cuando, a pesar de ese conocimiento, no puede adecuar la conducta a esa comprensión. Además de los supuestos de incapacidad psíquica de comprensión de la antijuridicidad, ocurren supuestos en los que opera un error de prohibición invencible, un error de prohibición invencible, es decir, el desconocimiento de la norma. Esto lo vamos a ver en particular, con detalle, los errores de prohibición. Ahora solamente estoy enunciando lo que serían las causales de inculpabilidad. Señalé la incapacidad psíquica de comprensión de la antijuridicidad. Señalé el error de prohibición invencible. Fuera de estos casos de comprensión, el espacio de autodeterminación se encuentra gravemente comprometido en el estado de necesidad exculpante del inciso segundo del artículo 34. El que obrare violentado por amenazas de sufrir un mal grave e inminente. También, como decía al principio, en los supuestos de incapacidad psíquica para adecuar la conducta a la comprensión de la antijuridicidad, prevista en el inciso primero del artículo 34. El que no haya podido dirigir sus acciones. En el artículo 34, inciso primero del Código Penal, tenemos los elementos para poder desarrollar el concepto de culpabilidad. Fundamentalmente el de la comprensión de la criminalidad del acto, que no es comprensión actual, sino posibilidad de comprensión. Además, destacar que la capacidad, el concepto de criminalidad abarca todas las características objetivas que hacen a la conducta. En consecuencia, la posibilidad de comprensión de la criminalidad abarca el conocimiento efectivo de los elementos del tipo objetivo, cuyo desconocimiento puede dar lugar al error de tipo, como ya lo vieron en tipicidad, que puede ser evitable o inevitable, y que en los supuestos de evitabilidad, en caso de que exista el tipo culposo, le puede ser aplicado. Pero también existe la posibilidad de comprensión de la antijuridicidad y también la posibilidad de comprensión de las circunstancias que dan margen al ámbito de autodeterminación. También hay que conocer, pero en esto no hay mucho acuerdo, en el conocimiento de la combinación penal. Es decir, en el conocimiento de que no solo es contrario a derecho, sino de que también es punible en términos jurídico-penales. Sobre este último aspecto no hay acuerdo, pero sí es una característica que defiende Zaffaroni, Alagia y Slokar, porque la comprensión de la criminalidad en su totalidad implica, para este punto de vista, la comprensión de que también se está sancionado con una pena, pero con una sanción punitiva, es decir, de carácter penal. Como la punibilidad no forma parte, es decir, cuando nosotros hablamos cuando definimos delito, decimos acción típica, antijurídica y culpable, la punibilidad no forma parte de la categorización, sino que es una consecuencia. La mayoría de la doctrina deja fuera el conocimiento de esa punibilidad. Es decir, no le da relevancia. Basta con la comprensión de la antijuridicidad, pero aun cuando no sea específicamente penal en el conocimiento de la gente. Es decir, no le dan relevancia. Vamos a poner un ejemplo. La persona sabe que tener armas
sin autorización y sin contar con la autorización del organismo administrativo pertinente, es una falta, es contrario a derecho, pero ignora que ese comportamiento irregular o no legal, no autorizado, forma parte del catálogo de conductas penales, de conductas seleccionadas en el Código Penal. Puede creer que es una contravención. ¿Se entiende? No está en el artículo 189 bis del Código Penal la tenencia de armas. Cree que es una conducta que está en el Código Contravencional o en el Código de Faltas. Bien, para la mayoría de la doctrina ese desconocimiento es irrelevante. Para Zaffaroni, Alagia y Slokar no, porque ellos entienden que la comprensión de la criminalidad abarca también el aspecto punible de esa antijuridicidad. Muy bien. Vamos a los componentes positivos de la culpabilidad. La imputabilidad. Esencial la imputabilidad. ¿Qué es la imputabilidad? La capacidad psíquica de culpabilidad de la gente. Y es la capacidad del actor para responder a la exigencia de que comprenda la antijuridicidad y además de que adecue su conducta a esa comprensión. Es una condición del autor la imputabilidad, es una condición del autor. La imputabilidad sería la característica que esa condición le agrega a su conducta típica y antijurídica. La capacidad psíquica de culpabilidad es la capacidad para responder a la exigencia de que comprenda la antijuridicidad y adecue su comportamiento a la comprensión. Es una condición del autor. La imputabilidad es la característica que esa condición le agrega a la conducta típica y antijurídica. Es una característica del acto. Condición del autor, capacidad psíquica de culpabilidad. Imputabilidad, condición, característica o adjetivación del injusto. Imputar significa poner a cargo de alguien el resultado de su obra. Imputable es la conducta que se puede poner a cargo del autor cuando éste tiene capacidad psíquica para comprender la antijuridicidad y adecuar el comportamiento a la comprensión. Dicho de otro modo o a la inversa, la imputabilidad es la ausencia de impedimento de carácter psíquico para la comprensión de la antijuridicidad y para la adecuación de la conducta conforme a esta comprensión. Bien, ¿cuándo no se es culpable por afectación de la capacidad psíquica de culpabilidad? La fórmula, como decía, está en el artículo 34, inciso primero, que alude a la insuficiencia de las facultades o a la alteración morbosa de las facultades. La persona
las personas actuamos, nos conducimos voluntariamente por el funcionamiento de nuestra mente. El funcionamiento de nuestra mente supone la existencia de un sujeto consciente. La conciencia nos permite a nosotros ubicarnos en tiempo y espacio y discriminar lo que está bien de lo que está mal. Es decir, la conciencia configura o revela las funciones sintetizadoras de nuestra mente. Cuando se produce una alteración en las funciones de nuestra mente, cuando se altera, cuando se perturba nuestra conciencia, cuando se la afecta, podemos tener momentos en los que nuestra capacidad de comprender la criminalidad se ve afectada. O aún, no estando afectada, nos vemos impedidos de adecuar el comportamiento a la comprensión. Las patologías, una patología como el cleptómano, no sé si ya habíamos hablado de esto, el cleptómano es la persona que tiene la pulsión inevitable, irreductible de apoderarse de cosas, aún con la conciencia de que está mal. O el mitómano, que tiene la inexplicable pulsión de decir mentiras todo el tiempo. Una característica que se ha vulgarizado o generalizado, quizá sin patologías psiquiátricas. El dependiente de tóxicos, que a pesar de saber que está mal el comportamiento que va a llevar a cabo, en aras exclusivamente, me refiero, ¿no? Exclusivamente, en aras de procurarse la sustancia de la que es dependiente, lleva a cabo un injusto. Bien, esos serían casos patológicos de personas que no pueden adecuar el comportamiento a la comprensión. En definitiva, cualquier circunstancia que importe la alteración de las facultades mentales o que signifique una alteración morbosa de las mismas, todas tienen que conducir a lo mismo. O sea, la perturbación, todo queda reducido a una perturbación de la conciencia, pero no basta con tener la conciencia perturbada, sino que esa base, ese presupuesto, tiene que ser del que se derive la incapacidad para comprender la criminalidad o adecuar la conducta a esa comprensión. Están superadas las discusiones acerca de las fuentes, si tiene que tratarse de una enfermedad como una oligofrenia o alguna enfermedad con una perturbación de la conciencia, pero que sea de carácter endógeno. También se ha superado si se trata de una cuestión externa, como la ingesta de tóxicos o de medicación, etc. Basta con que haya habido una imposibilidad de comprender la antijuridicidad para que nos coloquemos en esta situación. Obviamente que no se llega al puerto de la inimputabilidad afirmando alegremente que no comprendí la antijuridicidad. Esto son todas cuestiones que van a tener que ser verificadas, analizadas, ponderadas, valoradas debidamente a través de las pruebas indirectas y las pruebas que tengan que ver con las condiciones psíquicas que podía tener el sujeto. Todavía no existe, como hoy hablábamos con un compañero, ninguna máquina que permita penetrar el cerebro para poder medir los espacios de autodeterminación y de comprensión. Así como el dolo es un elemento interno
que requiere de su acreditación a través de elementos externos que indiciariamente nos señalen que efectivamente el sujeto obró con dolo, bueno, habrá que buscar mecanismos para explorar en la psiquis del autor y ver cuáles son esos espacios de autodeterminación y su capacidad específica de comprensión de la antijuridicidad en el caso concreto. ¿Por qué digo en el caso concreto? Porque no es lo mismo un ataque contra la integridad sexual o un ataque contra la vida que el delito cometido en el ámbito de los negocios empresariales o con el mundo tributario o de la previsión social. Son distintos conocimientos. No se puede afirmar el desconocimiento, se entiende, el mismo conocimiento del orden jurídico cuando se trata de un bien jurídico de tanta trascendencia como es la vida, a como puede llegar a ser la hacienda pública en materia de seguridad social. Así que bueno, el nivel de comprensión va a ser distinto según la persona, pero también el injusto de que se trate. Bueno, veamos un poco qué ocurre cuando nosotros hemos visto, o por lo menos hemos leído en el artículo, en el artículo 34, que la comprensión de la antijuridicidad se exige en el momento del hecho, y hay supuestos en los que hay una incapacidad de culpabilidad en el momento del hecho, pero no por eso la persona deja de ser responsable. La actio libre in causa, que enuncié cuando empezábamos esto, establece que si bien la persona no era inimputable en el momento del hecho, sí le puede ser atribuida las consecuencias de su comportamiento por haberse colocado en una situación de inculpabilidad, es decir, por un comportamiento humano anterior. Ejemplo, tomado del profesor Tapia, de la otra comisión. El conductor del camión se duerme durante la marcha y hallándose en estado de inconsciencia, el vehículo arrolla a un ciclista. Se comprueba que el conductor advirtió con antelación señales de sueño, que hacía previsible que cayera en él, por lo que el accidente es achacable a haber proseguido la conducción cuando debió detenerse el camión en un momento en que éste era aún controlado por una conducta voluntaria. Es decir, en el momento del hecho, la persona había caído en sueño, por lo tanto, ausente la conciencia, si aplicamos a rajatabla el artículo 34, no le podría ser alcanzada el reproche de culpabilidad. Sin embargo, mediante esta construcción se puede retrotraer al comportamiento anterior y atribuirle a título de negligencia el hecho de no haberse abstenido de continuar la marcha. Luego están los supuestos en los que la persona se coloca voluntariamente en estado de inculpabilidad, como puede ser con la ebriedad voluntaria. En estos supuestos ocurre lo mismo, o sea, la conducta se retrotrae a la acción de colocarse en estado de inculpabilidad. Zaffaroni reprocha esta solución porque desde su punto de vista, estos casos se pueden resolver echando mano a las mismas modalidades típicas que existen en la actualidad, particularmente en la estructura omisiva.
Exacto, aquí estamos. Bueno, de más está decir que para Zaffaroni tanto el versario in re illicita, que es quien quiso la causa, quiso el efecto, como la actio libera in causa, son instrumentos que violan el principio de culpabilidad por atribuir objetivamente responsabilidad. Es decir, hay una responsabilidad objetiva desde el punto de vista de Zaffaroni a Lagies Locar cuando se trata del versario in re illicita y la actio libera in causa. Pero, entiende, no por eso significa que los comportamientos tienen que quedar sin reproche de responsabilidad. Lo que pasa es que la argumentación es distinta. Fíjense que en los casos de tipicidad omisiva, cuando el Estado importa la capacitación para cumplir la conducta debida, si quien está a cargo de, como operador de aeropuerto, controlador de vuelo, o un médico que está de guardia o que está a punto de llevar a cabo una cirugía, se incapacitan voluntariamente, hay comienzo de ejecución de un delito doloso omisivo. El guardaguja que se toma una pastilla para dormir, a sabiendas de que se va a dormir, con la expectativa de que los trenes choquen, o lo mismo que el controlador aéreo, en el momento en el que se toma la pastilla para dormirse, comienza la ejecución de un delito omisivo doloso. Lo mismo puede ocurrir cuando el sujeto puede prever, por la reiteración de casos precedentes, que colocándose en un estado de intoxicación va a producir lesiones o daños a un bien jurídico. El borracho pendenciero que sabe ineludiblemente que a la quinta copa de vino va a querer pegarle a alguien, y puede ser algún familiar, y puede ser del otro sexo. Con lo que estaríamos ante un caso en el que la persona se estaría colocando en una situación de inculpabilidad para cometer un delito de lesiones dolosas calificados. Pero también quien se sube a un vehículo, como bien narró en el ejemplo anterior que les leí el profesor Tapia. Quien se coloca en situación de intoxicación, de incapacidad, de culpabilidad, pero emprende un comportamiento cuando todavía quedaba un remanente de conciencia que le señalaba la inconveniencia de llevar a cabo esa conducta, incurre en una tipicidad culposa. Con lo que no es necesario para Zaffaroni echar mano de la teoría de la LIC y apoyarse para la imputación en la misma estructura, pero sin violar, en las estructuras de las modalidades típicas que tenemos nosotros, pero sin violar el principio de culpabilidad. Bueno. Quedo abierto a las consultas, si es que las hay. Se me fueron 4, quedan 25. Bueno, creo que con 40 o 50 minutos, como siempre vemos, como siempre digo, quedan satisfechas las expectativas y además es el límite de saturación para la capacidad de atención frente a una pantalla cuando se trata de incorporar información o conceptos nuevos. Así que realmente, si no tienen preguntas, chicos, les recomiendo la lectura del capítulo de Zaffaroni y nos vemos la semana que viene con la posibilidad de que ustedes formulen todos los interrogantes que tengan respecto del tema. Bueno, de nada, Rodrigo, Luciana. Bien, gracias. Gracias, profe. No, por favor, a ustedes por estar del otro lado y tener la paciencia para poder
seguir adelante en estas condiciones, pero muy contento de que hayan estado del otro lado y de que ojalá que les sirva, pero únicamente como punto de referencia para el estudio personal. No se queden con lo que digo yo, no se queden con las clases, lean el material, refuercen, internalicen el saber para poder después superar las evaluaciones. Y la mejor de las suertes para todos en esta segunda parte. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Bueno, hasta Gracias. pronto, nos vemos.